Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Lorenzo, por la exposición tan resumida de algo tan bastante complejo y además, sobre todo, por los cambios que en los últimos días y meses, sobre todo, ha ido sufriendo este texto. Yo partiendo del análisis de Lorenzo, voy a centrarme sobre todo en un elemento que creo que es muy crítico del reglamento de IA, y que precisamente en todas estas reformas que ha ido sufriendo el reglamento de inteligencia artificial ha pasado más desapercibido y prácticamente se ha mantenido intacto, y que creo que es muy relevante a efectos posiblemente de los impactos que puede tener el uso de estos sistemas de inteligencia artificial, o de la regulación de estos sistemas, mejor dicho, de cara a la ciudadanía. Y es el proceso de la evaluación de la conformidad, ¿no?, que se prevé precisamente en este reglamento. Básicamente, para ya teniendo en cuenta toda la información que ha dado Lorenzo, voy a hacer un resumen básico y me voy a centrar, como digo, en el proceso de evaluación de la conformidad. Eh, el reglamento, básicamente, como ha dicho Lorenzo, regula los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y básicamente le exige una serie de requisitos, que son todos los requisitos que más o menos ha explicado Lorenzo en el tiempo que disponía. Ahora bien, básicamente esos requisitos lo que tratan de responder es a los principales riesgos, como ha dicho Lorenzo, que pueden generar esos sistemas de inteligencia artificial. Se ha detectado por la comunidad científica, por la comunidad jurídica, que hay determinados riesgos, como puede ser opacidad, discriminación, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Vamos a imponer una serie de requisitos a los operadores jurídicos, es decir, en este caso, a los fabricantes. Ahora bien, esta norma no dice cómo se han de implementar esos requisitos. Simplemente dice, estos son los requisitos que ha de cumplir, pero no te decimos cómo. Y aquí está, y aquí lo que ha decidido el reglamento de la Unión Europea es tomar como referencia, y aquí es donde empezamos a analizar uno de los puntos críticos, en mi opinión, del reglamento de inteligencia artificial, es que ha tomado como referencia el llamado nuevo marco legislativo, ¿vale? Este nuevo marco legislativo es es decir, cuando hablamos de nuevo marco legislativo, estamos haciendo referencia a un conjunto de normas que establecen una serie de pautas de cómo el legislador tiene que establecer una serie de requisitos de calidad sobre, o bueno, mejor dicho, cuando quiera poner en el mercado un producto. ¿Qué producto? Pues a día de hoy, para que vean qué productos tan variopintos están basados en este nuevo marco legislativo, lo he apuntado aquí: juguetes, ascensores, máquinas, hablamos de máquinas en general, productos sanitarios, telesillas, embarcaciones de recreo. Es decir, este es el ecosistema o el conjunto de normas que se centra sobre todo en la seguridad de productos, en el que se ha estructurado, en el que se ha diseñado todo lo relativo a la acción de la conformidad y, en definitiva, al reglamento de inteligencia artificial sobre los sistemas de inteligencia artificial, es decir, juguetes, ascensores, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste este marco común, el nuevo marco legislativo, que prevé una serie de reglas comunes? Sobre todo porque el objetivo que quiere es asegurar que si tú pones, cuando digo tú, fabricante, quieres proponer un producto en la Unión Europea, tienes que seguir una serie de reglas, ¿vale?, que aseguren la calidad y la seguridad de ese producto. Lo primero, lo que hemos dicho anteriormente, tienes que implementar una serie de requisitos técnicos, que aseguren que ese producto tiene un mínimo de calidad. Una vez que ha implementado esos requisitos, el producto tiene que pasar un proceso de evaluación de la conformidad. Y aquí empieza ya el juego, ¿no? Para que se supere ese proceso de evaluación de la conformidad, normalmente los fabricantes pueden utilizar lo que se llama, podríamos decir, para demostrar que el sistema cumple con la normativa concreta, en este caso el reglamento de inteligencia artificial, pueden utilizar normas armonizadas. Normas armonizadas, especificaciones comunes que elabora la comisión, o en su caso cualquier otro estándar, es decir, los estándares que consideren oportunos. Pero claro, ¿qué está ocurriendo? La tónica general está llevando a que esencialmente la forma de cumplir con los requisitos que prevé una norma de la Unión Europea sea con el uso de normas armonizadas. Claro, el siguiente punto sería, ¿cuáles son esas normas armonizadas? Estas normas armonizadas son creadas por organismos de normalización, ¿de acuerdo? A petición de la Comisión Europea, eso sí que es cierto. Pero es cierto que estas normas armonizadas las crean, como digo, estos organismos de normalización, que esencialmente son de carácter primado. Y además, ¿por qué digo que se está tendiendo y se va a potenciar seguro al uso de normas armonizadas para cumplir con este reglamento de inteligencia artificial?
porque la aplicación de normas armonizadas por parte de un fabricante le otorga presunción de conformidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vaya el fabricante a evaluar la conformidad de su producto de su sistema de IA con el reglamento de inteligencia artificial, el proceso de verificación va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las normas armonizadas están diseñadas para cumplir con el reglamento de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? No quiere decir que evite un proceso de evaluación de conformidad, pero mucho más rápido. Es el camino más rápido para cumplir con el reglamento de IA. Por tanto, los fabricantes van a ir a esas normas armonizadas cuando existan, que a día de hoy no existen. Una vez, por cierto, estas normas armonizadas no son públicas. Solo se publica, podríamos decir, la denominación de la norma armonizada, pero incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que forma parte del derecho de la Unión Europea, pero no son públicas. Curiosamente, ahora hay hace poco, creo que ha sido en julio de 2023, el asunto ahora mismo que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es decidir si, por el hecho de ser formar parte del derecho interno de la Unión Europea, deberían estar o no en conocimiento de toda la ciudadanía. Porque, como digo, son las normas que al final se aplican y se despliegan para cumplir con la normativa correspondiente, en este caso, el reglamento de inteligencia artificial. Bien, una vez que hemos pasado el proceso de evaluación de la conformidad, normalmente utilizando normas armonizadas que han creado entidades privadas, en las que están, como digo, sobre todo los representantes de la industria, ¿de acuerdo? Pues automáticamente, el siguiente paso, ¿cuál es? Como ha dicho anteriormente Lorenzo, se marca el sellito y ya puedes, el CE, famoso CE, ya puedes comercializar ese producto. Respecto a la evaluación de la conformidad, otro aspecto que podríamos llamar que puede ser crítico. El reglamento de inteligencia artificial para un gran número de sistemas de alto riesgo contempla que la evaluación de la conformidad será un control interno. Es decir, el propio fabricante es el que se verifica si cumple o no con la normativa de inteligencia artificial. Y solo en contadas ocasiones remite a que haya un organismo tercero que sea el que haga la evaluación de la conformidad. ¿Quién es ese organismo tercero? Para que nos entendamos, AENOR, por ejemplo. Ese es un organismo tercero que puede valorar o verificar la conformidad del sistema. Y finalmente, siempre va a haber, eso sí, una autoridad pública de vigilancia del mercado encargada de comprobar que efectivamente una vez que ese producto se pone en el mercado, se cumple con los requisitos. Aquí el elemento clave es el poder que pueda tener esa autoridad. A día de hoy, en el futuro se entenderá que será la futura ESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, aunque justo ayer había un artículo en El Mundo que decía que veremos a ver qué poderes se le va a dar a esa agencia, porque a día de hoy, pero bueno, ya iremos viendo. Esta es la estructura del nuevo marco legislativo común, pensada, como digo, para juguetes, para ascensores y la Unión Europea ha decidido incorporarlo a reglamento de inteligencia artificial. Aspectos positivos que puede tener esto. Bueno, no nos olvidemos que al final los sistemas de inteligencia artificial no dejan de ser una máquina, es decir, es un producto. Por tanto, oye, si esto ha funcionado relativamente bien, que eso habría también que analizarlo, es un aspecto que quiero todavía darle una vuelta, pero que llevamos ya varios años aplicando esta forma de proceder para productos como telesillas, como juguetes, etcétera, o ascensores. Oye, pues bueno, si el sistema de inteligencia artificial es una máquina, ¿por qué no? Y luego porque la experiencia es un grado, es decir, ya tenemos una estructura sólida que más o menos puede funcionar. Oye, pues ¿por qué no? No nos olvidemos, como he dicho anteriormente, tanto los organismos que crean estas normas armonizadas como los que evalúan los sistemas de inteligencia artificial están, podríamos decir, a la vanguardia de la industria, por tanto son los que mejor saben el estado del arte. La idea no está, es decir, tiene sus partes positivas. Pero si nos vamos a la parte negativa, que yo creo que es la más, desde el punto de vista jurídico es la que más me interesa, es que todo este ecosistema que se ha montado, un ecosistema centrado o excesivamente o marcadamente técnico. Cuando digo marcadamente técnico, quiero decir que está desarrollado esencialmente por la industria, ¿vale? Por los fines que, bueno, porque básicamente está pensado para eso, ¿no? Para desarrollar reglas de seguridad esencialmente, de seguridad, no pensada en derechos fundamentales, de que un producto al fin y al cabo sea mínimamente seguro y se pueda poner en el mercado. Pero claro, tanto los que crean las normas como quienes evalúan no tienen un perfil jurídico, un perfil ético, no tienen un perfil de pensando en, oye, qué afectaciones a los derechos fundamentales puede tener un fallo del sistema. Este sistema puede que haya tenido sentido, por ejemplo, para ascensores, para juguetes, pero quizás no tenga sentido, o si lo tiene, habría que darle una vuelta de tuerca en el caso del uso de sistemas de inteligencia
artificial. Porque claro, este enfoque técnico piensa en que si un sistema tiene un fallo, es verdad, puede tener afectación para la salud, para la seguridad de las personas, pero posiblemente no se tenga en cuenta en estos comités que van a crear estas normas, que ese fallo no solo tiene es decir, que ese sistema tiene un fallo, no solo va a afectar a la viabilidad o efectividad del sistema, sino que también puede tener afectación a los derechos fundamentales de las personas en cualquier ámbito, el laboral, el administrativo, etcétera. Y ahí ese déficit es el que a día de hoy existe. Y además, eso sí que está comprobado, que en estos comités no existen esos perfiles. Es necesario, incluso en los sistemas que evaluarán la conformidad, tampoco existe ese perfil. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no ha sido necesario. Y luego también otro riesgo es que al final, como he dicho, estos sistemas dependen esencialmente de la industria, porque están integrados por especialistas en la industria, punteros en muchos casos. Claro, pero si aquí mete al azar para al final las grandes tecnológicas, que puede ocurrir con toda seguridad, o ocurrirá con toda seguridad, al final quien va a diseñar las normas armonizadas, que son las que van a aplicar en el conjunto de la Unión Europea, van a ser los mismos que en su caso venden los productos. Entonces, sinceramente, aquí tenemos un problema que se puede resolver porque el propio Reglamento de Inteligencia Artificial ya dice que habrá que adaptar esos organismos, por ejemplo, de evaluación de la conformidad, a que tengan competencias suficientes ¿para qué? Para evaluar derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Pero esto no está, como digo, todo esto no se ha tocado en la reforma, más allá, se han centrado más en otros aspectos también muy importantes, pero no tanto en esto. Ahora bien, dicho lo cual, sí que me gustaría destacar algún elemento positivo. Bueno, hay muchos elementos positivos del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero uno que creo que es muy, muy interesante. Partiendo de que el Reglamento de Inteligencia Artificial, como ha dicho Lorenzo, y en esto estoy con él, no va a afrontar todos los problemas que genera el uso del sistema de inteligencia artificial, eso es evidente. Se dejan muchas actividades fuera. En mi opinión personal, muchos de los sistemas considerados de alto riesgo se han hecho a golpe de, como yo digo, a golpe de titular. Es decir, salió el sistema de Amazon que discriminaba. Venga, pues los sistemas de alto riesgo en materia de empleo. Sale un sistema venga, pues este sistema también lo consideramos. El crédito social chino, uy, esto no podemos permitirlo. Y así, un poco a golpe de... Y ahora con los modelos fundacionales. De repente sale una cosa que se llama ChatGPT, que hace cosas, virguerías, poemas y cosas así. Y no también lo empezamos a regular, lo que bueno, que en parte para eso está también el derecho. Pero es cierto que a pesar de ese marcado, creo yo, futuro enfoque técnico de la norma armonizada y que nos vamos a someter a ella, lo cierto es que hay aspectos positivos y a pesar de la falta de regulación normativa que va a ser necesaria a nivel nacional, eso es indiscutible. A pesar de estas limitaciones, yo creo que el Reglamento de Inteligencia Artificial sí que va a generar ciertos aspectos muy positivos, que es que cuando, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, el ámbito de aplicación de un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo coincida con el ámbito de aplicación de otras normas a nivel nacional, que ya pueden existir, ahora pondré algún ejemplo, lo cierto es que todo, es decir, los requisitos técnicos que se han exigido previamente, más o menos acertados a esos sistemas de inteligencia artificial, van a ayudar al cumplimiento de otras normas que ya contemplan determinadas exigencias en materia de inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito nacional. Y me explico, por si no ha quedado. Por ejemplo, el artículo 13 del Reglamento de Inteligencia Artificial exige, como ha dicho Lorenzo, a los proveedores del sistema de inteligencia artificial una serie de requisitos en materia de transparencia. Es cierto que esta normativa está pensando en qué, está pensando en, es decir, la transparencia que ha de facilitar el fabricante al que despliega el sistema, no al afectado, como ha explicado muy bien Lorenzo. Pero claro, se va a generar toda una cantidad de información sí o sí necesaria que luego va a poder ser utilizada por esa administración pública, por ejemplo, para informar de ciertos elementos. Ya no podrá decir, no, es que yo no tengo capacidades, no. Sí, hay un reglamento de inteligencia artificial, por supuesto, es verdad, la información que va a recopilar es diferente a la que tú tendrás que facilitar a lo mejor al ciudadano, pero no me puede decir que ya no tiene información. Tiene una base potente, ¿para qué? Para desarrollar luego las exigencias que te establezca la normativa correspondiente. Por ejemplo, a día de hoy, ya como todos y todas conocerán, la ley valenciana de transparencia, pionera en este tema, exige publicar cierta información y transparencia algorítmica sobre los algoritmos que están utilizando y sistemas de inteligencia artificial. Pues bien, cuando exista esa información, en aquellos casos en los que los sistemas de inteligencia artificial que utilice la Generalitat Valenciana tengan que cumplir con el Reglamento de Inteligencia Artificial,
necesariamente con esa información puede servir de base, como mínimo de base, ¿para qué? Para luego desplegar otras exigencias que se deriven de, por ejemplo, la normativa, en este caso, transparencia algorítmica. Pero esta idea la podemos trasladar también al ámbito privado o protección de datos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores, me he marcado el 84.4, pero no me acuerdo ahora, el 84 obliga a la empresa a informar o facilitar cierta información de transparencia algorítmica a los representantes de los trabajadores. Cuando coincida el método de aplicación de los sistemas de alto riesgo y el estatuto, en este caso, respecto al Estatuto de los Trabajadores, oye, es que la gran cantidad de información que van a tener, que va a disponer el empleador, que va a ser el usuario del sistema de inteligencia artificial, va a ser tal, derivada de las implicaciones de cumplir con el reglamento de inteligencia artificial, que como, por supuesto va a favorecer también en este caso a los representantes de los trabajadores. Digo como algo que puede ser positivo. Y luego, por otro lado, cuando no coincidan los ámbitos de aplicación, yo creo que de todas formas el reglamento de inteligencia artificial sí que va a marcar un antes y un después. Es decir, cuando tú tengas que... Yo creo que va a marcar un antes y después porque al final, no sé si es un aspecto positivo, pero como hemos dicho, al final, como va a ser la industria la que va a marcar las reglas del juego a través de las normas armonizadas, lo cierto es que aquí, al final, ¿esto qué va a hacer? Pues por un lado, que la empresa al final, bueno, primero la legislación nacional tome como referencia el reglamento de inteligencia artificial para exigir más, como va a hacer la ley en Galicia, se está aprobando un proyecto de ley precisamente que se empapa de lo que dice el reglamento de inteligencia artificial, por tanto, yo voy a exigirlo ya en Galicia, pues algo parecido se hará también, es decir, se tomará como referencia el reglamento de IA, aunque el reglamento no lo regule todo, y luego la propia industria. Si al final vamos a tener norma armonizada, ISO, la norma ISO no se va a quedar atrás, ya se lo aseguro, pues al final se va a tender a una homogeneización que también va, entre comillas, a favorecer esa exigencia que prevé Europa, que puede ser más o menos técnica. Y nada, tenía alguna idea más que explicar, pero bueno, mejor si no para el debate, porque tampoco llevo ya casi 20 minutos y tampoco es el plan del replicante. Vale.